Hola, buenas tardes. Hoy es 3 de julio del 2019 y vamos a dar comienzo a la última clase del primer curso de psicoadicciones en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vamos a dar la clase a 30 años de la ley 23.737, que es, vamos a trabajar el análisis jurídico de los consumos problemáticos. Para eso nos acompaña hoy el doctor Agustín Velasco, que es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, se desempeña como prosecretario en el Juzgado Civil y Comercial número 13 y es docente en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También se desempeñó en cargos relacionados con Derecho y Salud. Así que le agradecemos la presencia a Agustín. Primero, Agustín va a desarrollar la clase que ha preparado y después nosotros vamos a iniciar un diálogo con respecto a las preguntas que en la cursada pudieron haber surgido sobre este tema. Así que, Agustín, muchas gracias por haber venido. Te dejo acá el micrófono. Bueno, buenas tardes. Ya sabía que el primer paso más difícil iba a ser colocarme esto. Es un gusto para mí estar acá. Gracias a la escuela por invitarme, a la cátedra en particular por recibirme y a ustedes por estar acá, porque me dijeron que hoy no se tomaba asistencia, así que lo veo como un acto o de generosidad hacia mí o de interés hacia el tema, o no sé si habrá habido alguna otra amenaza académica que no tiene que ver con la asistencia. Pero vamos a tratar de que esto sea ameno, entretenido, sobre todo que despierte la curiosidad de ustedes o responda algunas dudas que pueden tener sobre estos temas. Yo ya les anticipo que va a ser una charla que probablemente deje más preguntas que respuestas, porque, y ustedes imaginarán, el sistema legal en Argentina y en particular a lo que tiene que ver con esta cuestión ha sido oscilante, muchas veces no es claro y depende de una serie de factores, muchas veces que exceden lo meramente legal, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo por qué. Esa ley que figura ahí, la 23737, es una ley del año 1989, después la vamos a revisar en los artículos que me importan. Tampoco es la idea dar una clase de derecho o de leyes, sino una cuestión interdisciplinaria y conectada. Pero sí, les saco la duda que esa ley es del año 89 y es la que regula o criminaliza o penaliza, por decirlo de alguna manera, una serie de actividades, vamos a decir por ahora, vinculados con los estupefacientes. Entonces ya ahí empiezan a aparecer las primeras lagunas, una serie de actividades, vamos a ver cuáles, vamos a ver en qué contexto y vamos a ver vinculadas con qué tipo de sustancias. Les adelanto que en ese sentido la ley no es tan clara como uno podría imaginarse o no. Entonces, la primera cuestión es pensar en ¿para qué sirve el derecho o para qué sirven las leyes? Por lo general es una pregunta que en la Facultad de Derecho nos hacían cuando éramos alumnos en las primeras clases. Y esas preguntas a uno no le gustan. Bueno, explícame vos, para eso viniste a dar la clase, de qué se trata el derecho o para qué sirve. Y lo cierto es que hay pocas preguntas en la historia de la sociedad y de este tipo de disciplinas que han suscitado tantas dudas como esto. ¿Para qué sirve el derecho o qué es el derecho? Imagínense que yo les preguntara qué es la medicina y ustedes me respondieran y es lo que hacen los médicos o es la posibilidad de predecir un problema en base al saber de los médicos o saber qué es lo que va a hacer un médico respecto a una situación concreta. Y con el derecho pasa un poco eso, porque muchas veces se termina definiendo el derecho como el derecho es lo que los jueces dicen que es, o lo que los legisladores dicen que es, o el derecho es cómo se resuelve un caso concreto. Son definiciones tangenciales y poco precisas, la verdad, y tampoco es la idea de hoy resolver esto. Imagínense también si en el derecho penal se hiciera lo que se hace en el campo de la salud. Y bueno, se vacunaría en base a lo que dicen los medios, por ejemplo, un poco se hace, o se mandarían tomógrafos donde no hay electricidad. Es verdad que el derecho muchas veces responde también a demandas sociales. Entonces existen ciertos paralelismos y vamos a ver, me parece que uno de los temas centrales de hoy, lo voy adelantando, es esta conexión entre el derecho y la salud, y particularmente entre el derecho y la salud pública. Y particularmente entre el derecho público y la salud pública, porque vamos a ver muy brevemente que el derecho tiene algunas ramas. Yo por hoy me quedaría conforme con que nos vayamos con esta idea, que el derecho sirve para regular las conductas de las personas. Es decir, cierto tipo de conductas que en algunas sociedades eran optativas, hoy ya no lo son. En una sociedad de derecho o un Estado moderno,
bajo el imperio de la ley. ¿Eso servirá para que las personas vivan mejor o servirá para que vivan peor? Bueno, no lo sabemos. Pareciera que el derecho por lo menos aparece como un límite para que no nos matemos entre nosotros. Muchas veces no lo logra y esto está claro. Como una primera idea, y para no ser específicamente técnico donde no es necesario, yo les diría que podemos diferenciar el derecho público del derecho privado. El derecho privado es el que regula las relaciones entre las personas. Un ejemplo claro del derecho privado es el derecho civil, que nos explica cómo se hace un testamento, cómo se redacta un contrato, o cuál es la forma de reparar un daño que yo le causo a otro, o que me causan a mí. Esos son ejemplos clásicos de derecho civil y de derecho privado. Se regula la actividad o las conductas entre las personas. Opuesto a eso tenemos el derecho público, opuesto no, complementario diría mejor, que regula las relaciones entre las personas y el Estado, o entre los estados entre sí. Nosotros estamos en un sistema federal donde además del Estado federal, la nación, existen provincias que se relacionan jurídicamente con el Estado federal. Entonces, el derecho público regula cómo nosotros nos relacionamos con el Estado, que a su vez obviamente va a influir en la relación en sociedad. Un ejemplo claro del derecho público, y ya me voy acercando al tema de hoy, es el derecho constitucional, que dice cómo se va a organizar el Estado, es decir, que va a haber 3 poderes, qué es lo que va a poder hacer cada uno de los poderes, va a decir que el poder legislativo va a dictar leyes, que el ejecutivo las va a reglamentar y que los jueces van a resolver conflictos. Eso es el derecho constitucional resumido. También va a decir que nosotros tenemos una serie de derechos, algunos enumerados en la Constitución y otros no, pero que igual los tenemos, y que si alguien viola esos derechos nosotros podemos recurrir a un juez. Eso es el derecho constitucional, esos son los artículos de la Constitución resumidos en algunas palabras. El derecho constitucional también tuvo su evolución, y esto es importante marcarlo para lo que voy a apuntar después, porque el Estado no siempre tuvo los intereses puestos en los mismos lugares al momento de dar su Constitución y las leyes que de alguna forma reglamentan esa Constitución. Ya vamos a volver sobre esto. En un inicio, cuando se suele hablar del derecho constitucional clásico, lo que se buscaba tutelar y lo que todas las leyes buscaban proteger era la propiedad. Bueno, que mi par no me saque lo que es mío. Era una cosa bastante primal, ¿sí? Ese es el derecho moderno, clásico o moderno, se le suele decir, aunque sea algo confuso. Luego, estamos hablando acá de comienzos del siglo XIX, un poco antes también. Luego ya, a mediados del siglo XX, con las guerras mundiales y con este tipo de conflictos, los estados en general, se empiezan a dar cuenta que es necesario otro tipo de regulación, no solo proteger el derecho de la propiedad, sino también los derechos sociales. Y así nace la segunda etapa del derecho constitucional, que es el constitucionalismo social, que podemos ejemplificar en nuestra historia con la Constitución peronista del 49, que luego fue derogada, pero algunos de sus contenidos quedaron vigentes. Y finalmente, para no hacerla muy larga con esto, que no es lo central, tenemos lo que se llama el derecho constitucional de tercera generación. Bueno, el Estado se dio cuenta que no alcanza con asegurar el derecho a huelga, la jornada de trabajo, la seguridad social, sino que también hay nuevos problemas, hay nuevos conflictos. Es necesario tutelar el medio ambiente, es necesario tutelar los derechos del consumidor, y así se termina de conformar esta historia muy resumida del constitucionalismo. Entonces, esta idea, más que para que ustedes memoricen esto, que no viene al caso, es para que empiecen a pensar dónde pone los intereses el Estado, dónde pone sus recursos y qué políticas públicas forma a través de la Constitución y de las leyes. Es cierto que las constituciones se reforman muy de vez en cuando, la última en nuestro caso, ustedes sabrán que fue en el año 1994. Sin embargo, muchos de esos objetivos de la reforma del 94 aún no se han cumplido. Ahora, yo estoy hablando del derecho o de las leyes, estoy usando los términos casi en forma indistinta y genérica. Lo cierto es que no es lo mismo, que el derecho se compone por un montón más de cuestiones. Tiene leyes, hoy vamos a ver una o dos, tiene la Constitución, que es una ley, una especie de superley, que todas las demás leyes deben de respetar, pero también tiene la forma en que esas leyes son interpretadas por los jueces cuando dictan sentencias, y las propias costumbres que nosotros aplicamos al momento de cumplir o no con esas leyes.
Entonces, nosotros decimos siempre en la facultad, ¿saber leyes es saber derecho? No, saber leyes no es saber derecho. Saber derecho implica un montón más de cuestiones, por lo general nunca terminamos de saberlo, y vamos a ver cuál es la relación entre todas estas cuestiones, porque cuando hablamos de drogas, para no abandonar el tema original, o de estupefacientes o de consumos problemáticos, vamos a ver que lo que dice la ley muchas veces no coincide con lo que dicen los jueces, que a su vez tampoco coincide con las costumbres de la sociedad. Ahora, yo estoy hablando de leyes y todo el tiempo me estoy refiriendo a leyes parecidas cuando hablo de estupefacientes. Nosotros pensamos en el Código Penal. El Código Penal es una ley, o la ley que da origen, da nombre a esta charla, la ley 23737, también es una ley que de alguna forma impone castigos o penas a diversas conductas. Entonces, siguiendo el hilo, podemos decir que el derecho como regulador de conductas, específicamente en el derecho penal, sirve para penar conductas. La pregunta es, ¿para qué pena conductas? ¿Para que la gente tenga miedo de esas penas y no las realice? ¿O para que una vez realizadas esas conductas haya una especie de retribución y de venganza y se vea sufrir al que hizo un hecho que es contrario a la moral de la sociedad, que por lo general está plasmada en la ley? Es una buena pregunta y sobre esto ha habido bastante discusión, porque el derecho penal por lo general siempre llega tarde. El derecho penal no previene, el derecho penal actúa cuando el acto ya está cometido, cuando el homicidio se produjo, cuando el consumo problemático o de estupefacientes o el narcotráfico, si se quiere ir a otra cuestión, ya está realizado. El derecho penal actúa en respuesta, no actúa como prevención. Vamos a ver incluso si esa respuesta es eficiente o no. Pero más allá de esta introducción sobre el derecho penal y sobre sus alcances a los que vamos a volver después, lo cierto es que las leyes y el derecho tienen un montón de alcances diversos. Y en materia de salud pública hay un montón de leyes que ustedes deben conocer o deben haber escuchado nombrar o deben haber comentado o incluso van a ser aplicables en su profesión el día de mañana. Entonces, es importante conocerlas. Seguramente muchas de estas las conocen. Imagino que por lo menos la de salud mental, seguro, la de uso terapéutico del cannabis también, porque ha tenido relevancia reciente. La de obras sociales, bueno, por ahí uno la conoce cuando tiene algún conflicto particular. Y también está la de consumos problemáticos. Lo que quiero decir en Es la primera reunión que en la Facultad de Medicina se tiene como un contacto directo con un abogado. Bien, así que bien. No estamos muy... ¿no? Empapados. No estamos, no, ni siquiera empapados, no, ni húmedos. Bien, bien. Me refiero de esto, así que bueno, te vamos a pedir un poquito de paciencia, sí. Porque vos decís, todavía no se cursó salud mental se cursa el año que viene, así que no estamos, digamos, en bien. relación a esto. Bueno, yo voy a tratar de ser lo menos técnico posible y lo más, no dar nada por sabido en este aspecto. Eso es que es Michel Foucault. Ahí está. Conocemos al divino Michel. Bien. Lo cierto es que entre derecho y salud hay una relación, hoy la interdisciplina está más en boga que nunca, y lo cierto es que hay un montón de leyes que tienen que ver con salud y particularmente con salud pública. Lo que pasa que, bueno, la existencia de esas leyes per se no necesariamente implica que los derechos de las personas estén debidamente asegurados, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la aplicación de esas leyes, porque muchas veces dependen de muchos otros factores, presupuesto, entre otros, que hacen a su aplicación. Las leyes, aclaro, y lo reitero y lo dije antes, las leyes las dicta el Congreso. Digamos, a nivel federal, el único que puede dictar leyes es el Poder Legislativo. Lo que pasa es que muchas de esas leyes, una ley lo que hace es establecer las reglas amplias del juego. Por ejemplo, en fertilización asistida, es decir, bueno, las personas tienen derecho a que sus obras sociales o prepagas les cubran un tratamiento de fertilización asistida. Y no dice mucho más que eso. Para ir a la letra fina de esas reglas del juego, hay que ir a los decretos reglamentarios, que los dicta el Poder Ejecutivo. Entonces, muchas de estas leyes tardan en tener el efecto deseado por el Congreso, porque tardan en reglamentarse por el Poder Ejecutivo. Entonces, es una burocracia bastante lenta y pausada y que tiene todos estos bemoles. Porque en realidad todos los derechos están tutelados en la Constitución. Entonces, sería como una triple derivación. La Constitución dice que todos tenemos los derechos fundamentales. A su vez, las leyes son un poquito más específicas y a su vez los decretos son un poco más específicos.
Yo utilicé la palabra consumos problemáticos para referirme al título de esta charla o de esta clase. Lo cierto es que no sabía qué palabra usar, no sabía qué título poner, no sabía usar sustancias, estupefacientes, drogas. Terminé eligiendo esta porque, de última, es la que tiene un mayor asidero legal a partir de esta ley, que esta ley no es el objeto central de la charla de hoy, pero sí me pareció interesante la definición. Ustedes por ahí la conocen, porque esto sí me dijeron que estuvieron hablando. Y la ley se refiere a cualquier consumo, más allá de que medie o no una sustancia que afecte negativamente y de forma crónica la salud física o psíquica del sujeto. Lo que podemos decirte de esta ley es que como es 26.000, sabemos que es contemporánea a cuando se dictó la ley 26.656, que es la ley de salud mental y que es en el gobierno anterior, ¿no? 2014, exactamente, sí. Es lo que podemos decir. En esta década, particularmente en los años anteriores, hubo una especie de explosión legislativa en estos temas. No necesariamente, digamos, eso para mí tiene una lectura positiva, pero tiene algunas críticas también, esta especie de hiperinflación legislativa que muchas veces hace que los contornos de ciertas obligaciones y derechos se tornen un poco borrosos. Fíjense que entre consumos problemáticos incluye un montón de cuestiones sobre las cuales no vamos a hablar hoy, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Sí, obviamente, si yo estoy cenando y estoy mirando todo el día el teléfono, que de hecho lo hago, podríamos hablar de un consumo problemático. La diferencia es si el Estado me va a perseguir o no por ese consumo problemático, porque ahí ya nos vamos metiendo en la cuestión de hoy. No todos los consumos problemáticos están penados. Vamos a ver en un ratito. En principio esto es una ley que no es una ley penal, todo lo contrario. Esta ley lo que intenta es promover la salud pública, prevenir este tipo de consumos y crear planes en ese sentido. Pero simplemente quería ejemplificarla como una cuestión que diga, bueno, el Estado no solo dicta leyes en materia penal, no solo dicta leyes para vigilar y castigar, también dicta leyes para asegurar los derechos. Lo cierto es que derecho y salud en este contexto aparecen más conectados que nunca. Sin embargo, cuando esa conexión entre derecho y salud hace a lo que es la política criminal, y así ahora vigilar y castigar, aparecen más problemas y la cuestión se torna más polémica, por decirlo de alguna forma elegante. Lo cierto es que las políticas criminales, bueno, estos son los objetivos de la ley 26934, les comentaba recién. Esto no es una paráfrasis mía, esto está directamente tomado de la ley: prevenir consumos problemáticos de abordaje intersectorial, asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita, integrar y amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático. Les digo, en la medida que estas leyes no son reglamentadas, ejecutadas y otorgados los presupuestos necesarios, muchas veces son leyes para poner en un cuadrito, digamos. Es difícil, o no siempre fácil, su aplicación. Vamos ahora a lo que es la política criminal en materia de drogas o sustancias o estupefacientes. Estos temas yo prácticamente, acá sí, son ustedes los que me tienen que explicar a mí y yo no les voy a venir a hablar de estas cuestiones, pero sí les adelanto que en materia de política criminal se toma este código binario y esta dicotomía de salud versus enfermedad. Entonces, esta especie de maniqueísmo en estas definiciones nos han llevado muchas veces a catástrofes legislativas y sociales. Y si uno estudia la historia de la regulación de drogas en nuestro país, va a ver que hubo diversas etapas. Originalmente se buscaba contener a lo que se llamaba toxicómano. Luego, en la década de los 60, se empieza a cambiar ese perfil a una especie de joven rebelde o estudiante con ciertas características. Luego, en la década de los 70, se forma el perfil de la infame lucha contra la subversión y se cambia también el objetivo de la persecución. Es decir, muchas veces, o casi siempre, el derecho penal termina sirviendo para excluir o perseguir a alguien. Eso es una verdad dura y lamentable, pero es así.
Yo les aclaro, yo no trabajo en un juzgado penal, yo trabajo en un juzgado civil. Tuve la experiencia hace 3 años de dar clase en la escuela de policía local, de la famosa policía municipal que fue creada en ese momento. Se charlaban de estas cuestiones, se daba clase de estas cuestiones. Algunos de los elementos que vamos a mencionar hoy se dieron en esas clases, con muchas veces, es cierto, resistencia de mis interlocutores. Muchas de las cuestiones que yo decía, vinculadas con la criminología, con el derecho penal y con el aparato represivo del Estado, no solo no eran convertidas de ninguna manera por quienes eran mis alumnos circunstancialmente, sino que ellos tenían ideas completamente distintas. Por eso fue un desafío interesante. Lo que pasa es que, claro, bajo un parámetro de normalidad de la curva de Gauss, no existe la perfección empírica. Uno podría pensar incluso que consumir drogas parte del propio ejercicio de uno mismo a la libertad. Entonces, esto genera un montón de preguntas y de dicotomías. Es decir, la medicina podría llegar a condensar esa decisión, objetivarla como una enfermedad, cuando en realidad puede ser simplemente el uso del propio derecho a la libertad que todos tenemos y que está regulado en la Constitución y del cual vamos a hablar más adelante. Otra de las catástrofes legislativas de las normas que nosotros tenemos en Argentina parten de la confusión constante entre las nociones de usuario y adicto, ¿sí? La ley parece que estuviera redactada, o quizás fue redactada, por una persona que piensa que alguien que usó drogas alguna vez es un adicto y a su vez esa noción de usuario la transforma en adicto y luego la transforma en delincuente y así se terminan formulando una regulación legal sumamente confuso, poca eficiente y también inconstitucional. Ya vamos a ver por qué. Lo cierto es que la existencia y la masiva difusión de las drogas representan un problema para la salud pública. Esto parece indiscutido, yo lo comparto, seguramente ustedes también. La existencia y la masiva difusión de las drogas representan un problema para la salud pública. El problema es qué hace el Estado con ese problema o cómo lo encara. Y el problema, en nuestro caso concreto, es que se está encarando esa dificultad mediante el derecho penal. Es decir, se transformó un problema de salud pública en un problema de derecho penal. Y ahí reside uno de los principales obstáculos a la efectividad de las políticas del Estado. De hecho, en América Latina en general, este abordaje mediante el derecho penal de un problema de salud pública ha sido catastrófico, ¿sí? Sobre todo porque ha sido inspirado en el famoso paradigma del War on Drugs de Estados Unidos, de Nixon, que plantea la guerra contra las drogas. Y muchas de las ideas que tenemos en nuestras leyes, de las palabras que utilizamos y de la forma de perseguir estas conductas, son importadas de Estados Unidos. Estados Unidos que paradójicamente, a pesar de ser uno de los estados que más consumo interno tiene, no tiene tanta producción, sin embargo, financia las guerras que se producen en Latinoamérica, donde los productores de drogas se disputan esta especie de comercio exterior. Y esto lo saben ustedes mejor que yo, digamos. No todas las personas que usan drogas ilícitas se encuentran en situaciones de dependencia o consumo problemático. Repito, no todas las personas que usan drogas se encuentran en situaciones de consumo problemático. Es evidente esto y a ustedes les puede parecer hasta sobreabundante que yo se lo esté diciendo. Lo cierto es que si uno lee la ley, pareciera que el que hizo la ley no lo sabe o no lo entiende o piensa distinto. Entonces, esta es una idea que yo quiero que les quede. ¿Salud pública o derecho penal? ¿Cómo encaramos este problema de las adicciones, los consumos? Yo dejaría por ahora de lado el narcotráfico, porque ese sí es un problema que tiene quizás otras aristas y otras soluciones. Y esto se reduce, digamos, la respuesta a cómo encaramos este problema, si salud pública o derecho penal, nos va a decir qué sociedad queremos. ¿Queremos una sociedad excluyente a lo Reagan Bush o una sociedad incluyente? A lo, no sé si decía Roosevelt, pero podríamos ir por ese lado. Digamos, porque el derecho penal históricamente ha servido para esto, para segregar a los outsiders, a los marginales. Ha sucedido en Estados Unidos y sucede acá.
Entonces, por eso, esta es una cuestión importante en el desarrollo de hoy. ¿Es un tema de salud pública o es un tema de derecho penal? La cuestión de los consumos problemáticos y las drogas. Bueno, yo me anoté en mi machete una pregunta que ahora me da vergüenza leerla en voz alta porque parece propaganda. ¿De qué hablamos cuando hablamos de drogas? Me da vergüenza. Y además se los pregunto a ustedes, en realidad, no los vengo a explicar yo. Lo cierto es que todos sabemos, porque más que de qué hablamos cuando hablamos de drogas, la pregunta sería ¿de qué habla el legislador cuando habla de drogas? Concretamente, ¿de qué habla el Código Penal cuando habla de drogas? ¿De qué habla la Ley 23737 cuando habla de drogas? Eso es lo que nos interesa saber para saber cómo se encara este problema, porque evidentemente es un concepto que puede aceptar un montón de definiciones y que incluye, tiene connotaciones morales, políticas. Lo cierto es que en lo que vamos a charlar hoy conlleva una noción de norma y prohibición. Esta definición sale del Código Penal y ya fíjense que es cíclica y redundante porque define estupefacientes como estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la Constitución regulaba lo grande, las leyes regulaban lo mediano y los decretos regulaban lo finito, lo preciso? Bueno, este es un ejemplo. El Código Penal no dice que no enumera los estupefacientes. Para saber dónde está esa lista tenemos que ir a un decreto. Yo lo estuve mirando hoy antes de venir, tiene más de 240 sustancias ese decreto. ¿Por qué se regula de esta forma? ¿Por qué no lo dice el Código? Porque es más fácil actualizarlo mediante decretos. De hecho, fíjense, ven que anteriormente existía otro y hubo varios en el medio. Es más fácil actualizar un decreto que modificar el Código Penal. Esa es la respuesta corta. Sin embargo, eso tiene una crítica, que es que, en principio, el Poder Ejecutivo o el presidente no puede legislar en materia de derecho penal. Entonces, acá se da un caso de lo que algunos llaman una ley penal en blanco, porque el Congreso dijo, estupefacientes es esta definición, pero vas a decir vos, presidente, quiénes son. Y eso lleva a críticas, porque muchos pensamos que lo tendría que haber dicho la ley. Lo cierto también es que el avance de la tecnología y de las sociedades en general hace que aparezcan constantemente, o por lo menos con cierta regularidad, nuevas sustancias que pueden ser consideradas estupefacientes en los términos de esa definición. Sí decir que esa lista tiene un asidero técnico mínimo, que es la comisión técnica de la Secretaría del CEDRONAR. Bueno, esos muñecos infames, no sé si alguno los conoce. Sí, los trabajaron un poquito. Nunca pensé que me iba a parar adelante de una clase y decir, ustedes son muy chicos, pero finalmente ahora me acabo de dar cuenta, me acaba de caer la ficha que ya no soy tan chico. Esos personajes formaban parte de publicidades, propagandas, no sé, en la década de los 90, donde se trataba de evitar el consumo de drogas en adolescentes. La verdad que esas publicidades envejecieron muy mal, lo voy a decir, si uno las busca hoy en YouTube, es como mínimo, siente vergüenza ajena y como máximo apaga la computadora o el televisor automáticamente. O como máximo, no sé, por ahí le dan ganas de consumir drogas, porque es probable que produzcan el efecto contrario. Fleco y Male se llamaban. Me da vergüenza acordarme también. Fleco y Male. No, pero vamos a poner Fleco y Male. Bueno, ahora, yo les hacía esta pregunta disparadora. Hablamos de estupefacientes, hablamos de que el Código Penal y el Poder Ejecutivo van a decidir cuáles son las sustancias malas y que van a estar prohibidas. Sin embargo, ¿hay sustancias malas que están permitidas? Por lo general, cuando hago una pregunta con ese tono es que sí. ¿Cuáles? Tabaco. El tabaco y el alcohol por lo menos, sin ponernos demasiado exigentes. Y no solamente eso, si pensamos en consumos problemáticos, El juego... Hablamos como sustancia, pero realmente el juego es una parte también problemática y también lleva lo demás. Sí. Y por lo que veo la definición no está considerado.
Es cierto, es cierto. El abuso de las nuevas tecnologías en general, que es el nuevo juego, digamos, el estar pegado a un celular o a una computadora, es compulsivo, es crónico, afecta a la salud física, psíquica y la vida en sociedad. Sí, entra en la definición. Sin embargo, el Estado no las prohíbe. Por distintas razones. Probablemente, en el caso del tabaco y el alcohol, la razón sea meramente económica. ¿Sí? Porque, y yo les pregunto a ustedes que saben más de esto que yo, ¿cuánta diferencia en la incidencia, o mejor dicho, cuántas muertes causa por año el tabaco y cuántas la marihuana? ¿O cuántas muertes vinculadas con episodios violentos por el alcohol existen vinculados con o comparados con el consumo de otras drogas? Son estadísticas un poco difíciles de ponderar, porque al estar prohibidas algunas de estas sustancias, su consumo no siempre está introducido en las estadísticas, entonces es medio un juicio de ponderación imaginario o en abstracto. Pero no nos caben dudas de que existen sustancias peligrosas que no están prohibidas. Y acá hay un montón de actores en este juego de qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no. Voy a ver cómo vengo de tiempo para ir 3:30. Por un lado, se suele hablar de los médicos y abogados como empresarios de la moral. Ellos dicen qué es lo que está bien o lo que está mal, decimos, ¿no? Me tengo que hacer cargo. Qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Muchas veces se demonizan ciertas conductas o no necesariamente se condenan otras. Y todo eso pesa mucho porque al momento de dictar una ley, escuchamos a todos estos actores, ya sea como asesores del Congreso directos o como meros opinólogos, tener un juego importante en estas decisiones. Se suele hablar de los empresarios de la represión. ¿Cómo te dicen? Empresarios de la represión. Qué lindo apodo. Y bueno, imagínense, ya sabemos a quién le estamos hablando. En este caso, a la policía y a la fuerza de seguridad, que tienen un papel clave en esto. Porque más allá de lo que diga la ley, lo que diga la Constitución, lo que digan los jueces o lo que diga el presidente del universo, lo cierto es que cuando se suceden conflictos vinculados con las sustancias prohibidas, ¿quiénes son los primeros que toman contacto con esa realidad o con ese problema? El policía y la fuerza de seguridad. El policía. Más que empresarios, te diría obreros. Me gusta la aclaración. Es cierto que responden muchas veces a otros intereses o ni siquiera eso. Muchas veces tienen también un sentido de supervivencia que los inserta en una rueda donde es muy difícil ir en contra de lo que está impuesto como correcto, ¿sí? Y les repito, esto me pasó a mí dando clase en la escuela de policía, donde ellos ya se las sabían todas, ya sabían lo que tenían que hacer en todas las situaciones. Todo lo que les decía yo era de los libritos. Que si bien tiene algo de realidad, ellos ya tenían un chip puesto que era... El gran desafío era luchar contra ese chip, o por lo menos generar una mínima reflexión. Y luego, por supuesto, los empresarios de la comunicación. El periodismo, yo decidí incluir a Fleco y Male entre esos empresarios. Pobres ni siquiera existen, pero bueno, vienen a simbolizar otras cuestiones. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Entonces, está planteado el problema. Hay sustancias que son peligrosas para la salud, particularmente para la salud pública. El Estado tiene ese problema, lo tiene que resolver de alguna forma. Y en vez de resolverlo a través de la salud pública, lo resuelve a través del poder punitivo. Cuando hablo de poder punitivo me refiero a la ley penal, el Código Penal, la policía, los fiscales, los jueces y las cárceles, de lo cual todavía ni siquiera hablamos, y es el gran símbolo de todo este poder punitivo y la gran paradoja de nuestro sistema, porque nosotros tenemos una Constitución que dice que las cárceles son para rehabilitar a las personas. Yo les pregunto, ¿ustedes opinan que las cárceles argentinas y encima, particularmente de la provincia de Buenos Aires, rehabilitan a las personas? No, de ninguna manera, y ya vamos a ver qué es lo que pasa en esos contextos. Entonces, ante este problema que está planteado, salgo del sistema argentino y me paro en un punto abstracto, como diciendo si tuviéramos que abordar esto desde una nueva sociedad. Nos encontramos con el prohibicionismo, que, sí, spoiler, es lo que usamos nosotros, que es utilizar el poder punitivo para reprimir estas actividades. Fíjense cómo lo puse yo, que tenga conexión con el circuito de las sustancias prohibidas. Acá no nos estamos refiriendo nada más
de atrapar narcotraficantes. Nos estamos refiriendo también a llevar preso a una persona que está fumando un cigarrillo de marihuana en la plaza. Entonces, o a aquel que la transporta, o aquel que la vende, o aquel que la produce, o aquel que la planta en la casa, o aquel que tiene semillas en el bolsillo. Fíjense el sinfín de actividades distintas que integran ese circuito y que el prohibicionismo dice, bueno, todo esto lo voy a perseguir. Ya vamos a hablar sobre esto ahora. Por otro lado tenemos la legalización. Es decir, el Estado no dice, bueno, yo que hagan lo que quieran con esto, sino que voy a dictar algunas leyes, voy a hacer reglamentos para tratar de prevenir estos conflictos y abordarlos de otra forma no penal, entre comillas. No es lo mismo que despenalización, porque esto lo aclaro. Esto es un debate que se da incluso en otros temas, como puede ser la interrupción voluntaria del embarazo. Ustedes saben que cuando el proyecto de ley finalmente no se aprobó, se intentó hacer un nuevo embate, por decirlo de alguna forma, donde la interrupción voluntaria del embarazo, sin legalizarse, al menos se despenalizara. ¿Cuál es la distinción? Despenalizar significa borrar la figura del Código Penal, digamos que el Estado ya no lo persiga. Quienes estamos a favor de la legalización, de la interrupción voluntaria del embarazo, decíamos, eso no va a servir para nada, porque el Estado no alcanza con que deje de perseguir. El Estado además se tiene que hacer cargo, se tiene que, tiene que ocupar el rol que la sociedad le exige y tiene que asegurar que no se produzcan daños mayores y que las personas o las mujeres que por alguna u otra razón tienen que pasar por esa situación lo hagan de una forma lo menos traumática posible y lo más segura posible. Entonces, legalización y despenalización no es lo mismo, tampoco es la idea de hoy ahondar sobre esto, pero sí lo quiero aclarar. Vamos ahora a dedicarnos mucho a criticar al prohibicionismo. Fíjense, primero, implica un gasto de plata impresionante, porque implica policías afectados a perseguir estas conductas, fiscales afectados a decidir si se impulsa la acción penal o no, jueces ocupados con esto, empleados de juzgados, expedientes por todos lados, cárceles llenas de personas que muchas veces ni siquiera están condenadas, sino que están solamente procesadas. Entonces, el prohibicionismo en este aspecto es realmente pernicioso. El tema es que el prohibicionismo es una especie de guerra de todo o nada, es decir, bueno, yo como Estado estoy en contra de esta conducta y voy a prohibir todo. La oferta, la producción, la venta, el consumo, todo esto es ilegal y voy a meter preso a cualquiera que tenga algo que ver con alguna de estas cuestiones. Pero el problema ¿cuál es? Que como ya les dije al principio, el derecho penal no previene ninguna conducta. El derecho penal no modifica la conducta de nadie. Eso es lo cierto. Y tampoco modifica las prácticas de consumo. Nadie va a consumir o dejar de consumir porque eso esté prohibido o no en el Código Penal. Ni el Estado esto no lo previene, el prohibicionismo, perdón, no lo previene ni por la vía de la intimidación, ni tampoco por la vía de rehabilitación. Ya se los adelanto y vamos a ver por qué. Lo cierto es que este esquema del prohibicionismo está naturalizado, como si siempre hubiera existido. Lo cierto es que no, que nuestro sistema tiene aproximadamente 100 años y el consumo tiene, de estupefacientes en general, con sus evoluciones y con sus bemoles, tiene muchísimo tiempo más. Lo que sanciona el régimen penal de estupefacientes no es el consumo, eso lo tengo que aclarar. El consumir droga no está penado en el Código Penal ni en la ley, sí la tenencia. Lo que pasa que es medio paradójico o medio difícil, en la facultad se me preguntaban lo mismo, y si te ponen un porro y lo fumás, y bueno, me parece que el menor problema que tenés es eso, es el derecho penal. Bueno, pero sí prohíbe la tenencia y la persigue en distintas facetas. Por otro lado, y esto lo veíamos también en la Escuela de Seguridad, el mercado de la droga, no me gusta utilizar esa palabra, es muy complejo y tiene un montón de actores, un montón de eslabones de una cadena de minoristas, mayoristas, vendedores, transportadores, consumidores, y un universo muy grande de prácticas. Entonces, el derecho penal, al tratar de perseguir y de tapar todos los huecos, ahora vamos a ver cómo está redactada la ley 23737, que persigue una infinidad de conductas, por tratar de llenar todos estos huecos y no dejar espacios
de impunidad, termina produciendo espacios de arbitrariedad. Lo repito, esto es importante. El poder punitivo, por tratar de no dejar espacios de impunidad, empieza a producir espacios de arbitrariedad, porque la policía no sabe cuándo detener, porque los jueces no saben cuándo condenar y porque la propia gente tampoco sabe qué hacer. Es más, si yo les digo ahora, si les pregunto si el consumo de marihuana está prohibido o está permitido, por lo menos vamos a obtener algo disímiles en ese aspecto. Y además hay una realidad en esta cuestión del prohibicionismo, que hay una corrupción estructural. Es necesario la connivencia de las agencias de seguridad para que todo ese sistema funcione. Y el ejemplo de esto es la cárcel, donde circulan más las drogas ilegales que las legales. Es más fácil en la cárcel conseguir marihuana o cocaína que antibióticos. Si uno visita cualquier unidad penal, o si ve alguna de las series de televisión que ahora reflejan esas realidades, y de las cuales soy bastante crítico, se da cuenta que la cárcel no puede curar a nadie. No es necesario ser un genio para darse cuenta de eso. Porque están sobrepobladas, porque se han naturalizado un montón de prácticas que hacen que en esos lugares exista una especie de legislación paralela o de Estado paralelo, donde no rigen las mismas normas de conducta que fuera de ella. Y porque, además, por supuesto, el sistema penal es sumamente selectivo. El sistema penal, y ese es uno de sus grandes rasgos perniciosos, no nos persigue a todos por igual. Lo cierto es que apunta, estigmatiza y focaliza su atención en personas o grupos de ciertas características. Entonces, volviendo a las críticas al prohibicionismo, no solo desde recursos justifica esta criminalidad organizada, porque si algo está prohibido y yo lo quiero hacer igual, de alguna forma voy a tener que organizarme para realizar, hace que los consumidores tengan que recurrir a estos circuitos de ilegalidad. El cuarto punto, tampoco sabía si ponerlo o cómo ponerlo sin parecer algo ridículo, pero me lo podrán explicar ustedes mejor que yo. No podemos desconocer que sí, algunas de las personas que se inician en este tipo de consumos lo hacen como una forma de oponerse a los valores que ellos consideran establecidos en un mundo adulto que los excluye en general, no solo por una cuestión etaria, sino por una cuestión social. Y esto admite incluso una crítica y una lectura de género, porque las mujeres y las personas trans están sobrerepresentadas en las cárceles por condenas o procesamientos por este tipo de delitos, porque muchas veces participan, o en general participan, obviamente en un estado de necesidad, en las cadenas de distribución de estas sustancias, con el famoso y peyorativo y horrible término de mula, ¿sí? Que no solo las expone constantemente a la persecución del Estado, sino también a su propia muerte, porque ustedes saben que la mayoría de esos manejes, de alguna forma, o muchos de ellos pueden terminar con la ruptura o la disolución de la cápsula o de la bolsa que contenga esas sustancias dentro del organismo, con el desastre que ello implica para la salud de la persona. Y bueno, me equivoqué cuando lo tipeé. Afecta a la imagen del de la justicia o del Poder Judicial. Hay una crítica, hoy en día el Poder Judicial, y acá me comprenden un poco las generales de la ley porque yo integro el Poder Judicial, aunque no sea el Poder Judicial penal, está sumamente interpelado por los ciudadanos y por la sociedad en general. Hay un fuerte descreimiento en la habilidad del Poder Judicial para resolver conflictos, porque quizás esto debía haber dicho antes. ¿Cuál es el objetivo del Poder Judicial? Resolver conflictos y evitar que nosotros, como les dije al principio, nos matemos entre nosotros por esos conflictos. Lo cierto es que esos conflictos muchas veces o casi nunca son resueltos penalmente por el Poder Judicial. Entonces yo les puse de la justicia o del Poder Judicial. Nosotros vemos en los medios incluso personas que son letradas en el tema, vemos jueces, diputados, senadores, Poder Ejecutivo refiriéndose que la justicia esto, la justicia lo otro. Yo no digo que trabajo en la justicia, nunca dije que trabajo en la justicia,
La justicia y el Poder Judicial son dos cosas distintas. La justicia es un valor, una aspiración, ¿no? Podremos definirlo como a ustedes les parezca. El Poder Judicial es un poder del Estado. Es un órgano integrado a su vez por un montón de juzgados, cámaras, cortes, lo que ustedes quieran, donde trabajan personas, jueces, juezas, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas, que integran el Poder Judicial. Son dos cosas distintas y me parece que una forma de empezar a cambiar esta problemática y la famosa crisis de la justicia. Yo me pregunto, ¿cuál es la crisis de la justicia? Una crisis es algo acotado, temporal, circunstancial. Nosotros estamos hablando de la crisis de justicia desde que yo tengo memoria y de mucho antes también. Entonces, no es ni crisis ni es justicia, es un estado catastrófico de uno de los poderes del Estado. Entonces, aceptando que no va a desaparecer, muchos deciden, bueno, diciendo el prohibicionismo no funcionó, esta guerra contra todo y a por todo y con cualquier costo no funcionó, apuestan a la legalización de estas conductas y al concepto que ustedes deben conocer, que es el de la reducción de daños. Es decir, bueno, este problema existe, si yo trato de eliminarlo voy a causar un daño mayor, entonces voy a tratar de regularlo de otra manera. Es decir, bueno, yo sé que tengo un boliche y la gente toma mucho alcohol y después se pelea y se lastima y se rompen las botellas de vidrio en la cabeza. Voy a vender la cerveza en vasos. Eso es una política de reducción de daños, digamos, medio tonto el ejemplo, pero para que lo vean que no necesariamente se aplica a la cuestión de las drogas ilícitas. Bueno, ahora sí. Es tan largo y tan engorroso que me da ganas de saltearlo directamente, pero lo voy a utilizar para ejemplificar algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que el título de la charla, sobre el cual yo tenía bastantes dudas, era este? A 30 años de esta ley, de la ley 23737. Esta es penal. Es una ley penal. ¿Y la 26.000 es una ley? ¿Es una ley no penal, la de consumos problemáticos? No, no es una ley penal porque no establece ningún castigo específico. Ajá. Es, para que ustedes lo entiendan, el Código Penal es como un cuerpo principal que tiene un montón de artículos y que se va complementando con otras leyes que tienen su misma jerarquía normativa, porque el Código Penal también es una ley, que se van agregando. Esta ley, dictada en 1989, establece una pena de prisión de 4 a 15 años y unas multas a las personas que hagan cualquiera de estas cosas. Siembren o cultiven plantas o guarden semillas o precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes, comercie con estupefacientes, comercie con plantas o sus semillas, entregue, suministre, aplique o facilite este tipo de sustancias. Fíjense que acá pasa lo que yo les decía. Por tratar de cubrir una serie, ¿cuántas palabras distintas tenemos acá? Siembre, cultive, produzca, fabrique, extraiga, prepare, comercie, entregue, suministre, aplique o facilite. Más de 10 términos distintos para conductas similares. El prohibicionismo está claro en esta ley. Se intentó prohibir y perseguir todas las conductas. Yo les decía, esto tiene que ver con una legislación un poco importada de Estados Unidos con las cuestiones políticas que yo les indicaba. Y bueno, fíjense las conclusiones. Evidentemente, esa guerra contra las drogas, que yo diría que más que una guerra contra las drogas es una guerra contra las personas, evidentemente les sirve a un montón de estos empresarios morales y económicos que mencionábamos anteriormente. Entonces, con este fracaso del prohibicionismo y con todos los efectos perniciosos que yo les comenté, digamos, gente perseguida por consumos personales, cárceles llenas de personas, el narcotráfico sigue funcionando, se pasa a esta postura de... Se pasa no, porque nosotros no pasamos, se podría pasar a esta postura de la legalización y la reducción de daños. Porque muchos dicen, el prohibicionismo es tan contraproducente que a veces uno sospecha si realmente está interesado o no
en que esas prácticas dejen de existir. Sí, se podría decir que el prohibicionismo no implica necesariamente prohibición, como un real intento de que esto deje. Implica la persecución de conductas. Ahora, un compromiso del Estado para erradicarlas, esas conductas. Esa es la conclusión. Digamos, ¿qué genera? Genera disputas entre las violentas, genera que ciertos colectivos sociales pierdan las relaciones de su vida cotidiana con sus afectos y empiecen a formar una especie de círculo de referencia con la policía, el fiscal, los jueces. Conocen más esos actores que otros que tienen que ver con la vida en sociedad. La ley tiene un artículo muy interesante y sobre el que me interesa charlar bastante hoy, que es este. Además de todas las penas para todas las conductas que indicamos antes, hay una pena un poco más baja, porque les aclaro, esta pena de 4 a 15 años, la mínimo de la escala de 4 años es lo mismo que una tentativa de homicidio. O sea, vender un cigarrillo de marihuana tiene la misma escala penal en su mínimo que una tentativa de homicidio o que un abuso de armas. Esto me parece muy importante plantearlo porque rompe con cierta ingenuidad, rompe con cierto prejuicio que uno tiene en relación a lo que podría estar mejor o peor, y uno dice, no es lo mismo vender un cigarrillo que intentar matar a una persona. Bueno, sin embargo... Desde el punto de vista moral, claramente no es lo mismo, pero el Estado los persigue con la misma intensidad. Ustedes como futuros médicos y nosotros que les enseñamos esto, veamos estas cuestiones que son re importantes, ¿no? Pero fíjense, hay una pena más baja, por empezar, hay una pena genérica al que tuviere. O sea que la mayor parte de las detenciones o de las penas, vamos a ver ahora si penas o no, o de detenciones o conflictos que las personas tenemos con el sistema penal por estupefacientes, encuadran en este artículo. Tener en su poder estupefacientes, que básicamente es al que encuentran consumiendo o simplemente llevándolas. Pero la pena es un poco más baja, de 1 mes a 2 años, eso significa que es excarcelable, no necesariamente se cumple dentro de una prisión, cuando, y acá viene esta frase que yo resalté, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal. ¿Por qué no dice qué cantidad? Primero no dice qué cantidad, ¿En qué circunstancias? no da un ejemplo de otras circunstancias, ¿sí? Y tampoco es claro con el tema del uso personal, digamos. ¿Qué es uso personal? ¿Para uno solo? ¿Para la familia? ¿En una fiesta? Claro. No habla de la generosidad del que regalare. Sí. ¿Qué se entiende por consumo personal? Bueno, la ley no lo dice, acá tenemos otro problema. El mismo que teníamos antes cuando no se decía que era un estupefaciente. Tenemos que ir a otras normas. En este caso ni siquiera es una norma, es un criterio. Se toma estas referencias. 5 gramos de cocaína, 50 gramos de marihuana, 0,5 gramos de MD, 3 gramos de anfetaminas, 0,15 de LSD y 20 de barbitúricos. Digamos, esto, aclaro, se toma como parámetro, como criterio. Esto no tiene valor legal. Ningún juez está obligado a entender que estos son los límites del consumo personal. Porque la mayor parte, digamos, acá lo más importante no es su escasa cantidad, es esto, es las demás circunstancias. Porque eso va a ser, en definitiva, lo que va a ponderar el juez para decir esto es consumo personal o no es consumo personal. Todavía no. Y aparte, cuando vos decías esta cuestión que de última, vale decir, de primera, el contacto es con el supuesto, digamos, consumidor, y la policía como si estos gramos, miligramos... Claro, yo no les recomiendo que en caso... No les recomiendo que en caso de ser detenidos por la fuerza de seguridad digan, no, a mí en la clase me dijeron que hasta 50 gramos, porque probablemente no reciban una caricia del empresario de seguridad.
La ley tiene otro artículo interesante y que hace a su futura profesión, que es la posibilidad de que se aplique un tratamiento. Fíjense, si durante el sumario, se refiere al juicio, se acreditara que la tenencia es para uso personal y hubiera una dependencia, se puede aplicar un tratamiento curativo para la desintoxicación y se suspende el juicio. Ahora, si pasan 2 años y esa rehabilitación no se produjo, es todo muy abierto, un grado aceptable de recuperación, tampoco sé qué significa eso, se reanuda la causa y se aplica la pena. Esto quizás pudo tener algún fin loable, pero lo cierto es que también es un fracaso normativo total por 2 razones distintas. Primero, porque esto termina siendo una pena encubierta, es decir, la posibilidad de que alguien se someta a un tratamiento para evitar una pena termina siendo también una función coercitiva del Estado. Pero más grave aún porque genera una grave desigualdad en la medida que las personas, según sus recursos económicos, podrán realizar o no ese tratamiento de rehabilitación en lugares muy disímiles. Entonces, el Estado, con este tipo de normas, nuevamente genera una discriminación y una selectividad social en cuanto no es lo mismo realizar ese tipo de tratamientos en una institución privada, que además lucra con esa cuestión, que en los ciertos entes estatales, cuyas condiciones muchos de ustedes conocerán, y si no las conocen, les digo que en muchas de ellas son parecidas o peores a las de una cárcel. Entonces, bueno, estamos criticando las leyes, pero ¿qué pasa? ¿Las leyes pueden decir cualquier cosa? ¿Pueden decir cualquier cosa las leyes? Sí. Desde un análisis material, sí, pueden decir cualquier cosa, sobre todo si nos vamos enterando de los diputados y los senadores que van siendo electos muchas veces, sí, pueden decir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa si dice cualquier cosa? Ya está, perdimos como ciudadanos, dejamos que el Estado avance sobre nuestros derechos, porque ese es el objetivo del derecho constitucional. El derecho constitucional sirve como un límite al avance del Estado sobre las libertades de los ciudadanos. Cuanto más fuerte sea el avance del Estado, menos libertades existen. Entonces, ¿qué hacemos si la ley dice cualquier cosa? ¿No hay un seguro en nuestro sistema constitucional? Sí, es ¿quién controla que las leyes no digan cualquier cosa? ¿O quién debiera controlarlos? ¿Quién cuida al que cuida? Esto es uno de los principios clásicos de los constitucionalistas franceses que todos en algún momento hemos escuchado nombrar. Lo cierto es que existe lo que se llama el control de constitucionalidad. Y ustedes han escuchado hablar, supongo, que tal norma o tal otra norma se declaró inconstitucional. ¿Alguien tiene idea qué significa esto, que una norma se declaró inconstitucional? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo pasa? ¿Qué tiene que pasar? ¿Se acuerdan de alguna norma que haya sido declarada inconstitucional? Y el fallo Arriola no se supone que... Exactamente. Más específica y precisa no podía ser la respuesta, porque el fallo que comenta la compañera es uno de 2009, donde la Corte dijo que este artículo es inconstitucional. ¿Qué fue lo que había sucedido en ese caso? Una persona, varias personas en realidad, habían sido detenidas por una cantidad escasa de marihuana que tenían en su casa, fueron procesados, fueron condenados por los jueces de primera instancia y el caso llegó a la Corte. Y el planteo era, miren, los acusados estaban fumando marihuana en su casa en una cantidad muy escasa, que era solamente para ellos, no se encontraron otras sustancias, no tenían ningún tipo de antecedente penal, ni había ningún indicio de que estuvieran realizando otra conducta delictiva, ni siquiera peligrosa. ¿Es justo que el Estado se meta en la casa de esa persona y decida que lo que está haciendo es ilegal o está prohibido, lo procese y lo encarcele? Bueno, los acusados decían que no, decían que esta norma es inconstitucional. Y para decir que una norma es inconstitucional, ¿qué significa? Decir que va en contra de la Constitución. Entonces tenemos que ir a la Constitución y ver si hay algún artículo que vaya en contra de esto. Digamos, nosotros tenemos... Como que lo general de alguna manera impida que lo particular se le oponga. Exacto. Así como un decreto no puede desnaturalizar lo que dice una ley no puede desnaturalizar lo que dice la Constitución. Y eso se llama
jerarquía normativa. Nuestro sistema jurídico es una especie de pirámide, donde arriba está la Constitución y los instrumentos de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, no, ya está. ¿Qué significa la jerarquía normativa de nuestro sistema? Que muchas veces las leyes se pueden contradecir. Una ley diga algo y otra diga lo contrario. Cuando eso sucede tenemos que ir a esta especie de guía. Me refiero a los jueces, que son los que aplican las leyes. Entonces, si encontramos un decreto que va en contra de una ley, aplica la ley. Si encuentra una ley que va en contra de un tratado internacional, aplica el tratado, y en cualquiera de esas relaciones también. Ahí donde dice Constitución más DDH son una serie de tratados internacionales que también son instrumentos, pero que tienen jerarquía constitucional porque son de derechos humanos. Estos son otro tipo de tratados que no son de derechos humanos. Entonces, acá teníamos una ley, que era esta, la ley 23737, y la pregunta era, ¿es constitucional o no? Tenemos que ir acá arriba. Si encontramos un artículo que vaya en contra de eso, la podemos declarar inconstitucional con los alcances que ahora les voy a comentar. El tema es que no es tan fácil hacer este test. La Constitución es bastante amplia. No vamos a encontrar un artículo que diga en la Constitución el que tenga escasa cantidad y circunstancias no peligrosas de droga se puede ir a la casa. No vamos a encontrar una norma así. Vamos a encontrar normas más generales, más abstractas, que muchas veces fueron o tienen más de 150 años de antigüedad. Entonces, la interpretación es mucho más difícil. Uno de los artículos clásicos más conocidos de la Constitución Nacional, perdón que lo estoy tapando desde hoy, pero es este, el 19. Probablemente es el mejor artículo de la Constitución. Las acciones privadas, tiene partes que no coincido, pero las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Qué significa exentas de la autoridad de los magistrados? Que los jueces no se pueden meter con estas conductas ni las pueden perseguir. Nadie está obligado a hacer la que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Este es un artículo que en la Facultad de Derecho lo recitamos como si fuera sagrado prácticamente. Todos lo sabemos de memoria, y lo sabíamos de memoria incluso antes del año 2009 cuando se dictó el fallo Arriola. Entonces, acá tenemos esta pregunta. Si tenemos un artículo que nos dice que hay que darle una pena de prisión al que tenga una cantidad escasa de estupefacientes y que lo va a usar solo personalmente. Y tenemos otro artículo que dice que uno en la casa puede hacer lo que quiere, porque esto es lo que dice el artículo. El artículo dice eso. Vos en tu casa podés, mientras no molestes a los demás, podés hacer lo que quieras. Ese es el artículo 19. ¿Son compatibles esos dos artículos? Bueno, eso se planteó en el caso Arriola y la Corte entendió que no son compatibles. Y como no son compatibles, hay que aplicar este. Y como hay que aplicar este, no se puede aplicar este. Entonces, a esa persona, a Arriola, en realidad a una de las otras personas que estaban procesadas, se los absolvió. Y además esto tiene un montón de lecturas y de alcances. El primero, y yo me acuerdo cuando salió el fallo, yo en ese momento ya estaba en mis primeros años en la docencia del Derecho Constitucional y era realmente revolucionario. Y me acuerdo de escuchar la nota a Zaffaroni, que en ese momento estaba en la Corte, y decir, guarda, esto no significa que la Corte legalizó las drogas, ¿sí? Por muchas razones. Primero, porque se circunscribe solo al ámbito de la tenencia para consumo personal, ¿sí? Segundo, porque independientemente de lo que piensen los jueces de esto, porque esta ley no desaparece, este artículo no se tacha, no se borra, no se deroga. Los jueces no pueden derogar leyes. El único que puede derogar leyes es el Congreso. Entonces,
declarar inconstitucional, esto es algo complejo, es algo técnico imagínense que de esto hablamos en clase de Derecho Constitucional durante varias clases. Declarar inconstitucional una ley no significa tacharla, eliminarla, significa simplemente no aplicarla en ese caso concreto. En consecuencia, si yo soy detenido por esta conducta, no alcanza con decir, no, pero la Corte en el fallo Arriola. Bueno, eso lo voy a tener que plantear ante un juez. Probablemente me vaya bien, porque los jueces todos tienen en general ese criterio. Pero nadie me va a privar de el tiempo detenido, el proceso penal, ¿sí? ¿Entienden la diferencia entre que una norma esté derogada y sea declarada inconstitucional? ¿Qué es lo que sería exigible, razonable, recomendable? Y bueno, que se reforme esta ley y se elimine esta conducta de aquellas que el Estado persigue. Y esto es importante porque hay un estudio de un fiscal que se llama Federico Delgado que explicó que el 70% de las detenciones que se producen por conflictos con estupefacientes encuadran en este artículo. O sea, que de todas las 12 conductas que la ley penal prevé, sembrar, comercializar, en definitiva, el 70% de los procesos penales iniciados se dan por esta causal. Y muchas veces terminan archivadas, no avanzan, se sobreseen. O sea, se dan cuenta de la actividad inoficiosa, innecesaria y perjudicial que provoca tener una conducta como estas tipificada en la ley penal. Fíjense, yo acá no lo copié en las diapositivas, pero un fragmento que me gustó del fallo Arriola y que les quería leer, dice: la Constitución no puede admitir que el propio Estado se arrogue la potestad sobrehumana de juzgar la existencia misma de la persona, su proyecto de vida y la realización, sin que importe a través de qué mecanismo pretenda hacerlo, sea por la vía del reproche de la culpabilidad o de la neutralización de la peligrosidad, o si se prefiere, mediante la pena o a través de una medida de seguridad. En definitiva, la Corte dijo que no es constitucional que el Estado juzgue el proyecto de vida de las personas. Y si ustedes lo piensan un poco, muchos de estos argumentos son los mismos que están en juego cuando hablamos, y vuelvo, a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hasta dónde el Estado puede perseguir una conducta? Es cierto que ahí hay complejidades, hay más complejidades porque parte de las discusiones viene si se está perjudicando o no un tercero, cuál es el carácter de la vida humana, cuándo empieza, cuándo no, y esa es la gran discusión que también da para una o dos clases extra. Pero fíjense, el argumento de que yo en mi casa puedo hacer lo que quiera es el mismo para desincriminar estas conductas, como también la interrupción voluntaria del embarazo. Quiero preguntarte una cosa, que vos en tu casa podés hacer lo que quieras, ¿no? Sí, lo que quiera, lo que me deje ella puedo hacer. Pero esto en relación a la violencia familiar, etcétera, etcétera, digamos, en su casa cada uno puede hacer lo que quiera. Sin perjudicar a terceros. Claro, sin perjudicar a terceros, porque esto sin perjudicar a sería terceros, sí, interesante, porque si no, como lo dijiste dos veces, digamos, sí. ¿no? Porque Me salté una parte importante del paradigma, sí, sin perjudicar a terceros. Claro. Lo dije la primera vez, después no lo dije más, sí, por supuesto. Entonces eso me parece por supuesto. importante, porque si No. no cabría ninguna Sí. intermediación del Poder Judicial o de la No. fuerza de No. seguridad cuando hay un problema No, doméstico. exactamente. Y además nos genera la gran pregunta de cuándo con el consumo de drogas se perjudica a terceros o no. En tu casa por ahí no. En una plaza sí o no. Es un lugar público. ¿Estás perjudicando a un tercero porque huele tu humo? Quizás sí. ¿Estás perjudicando a un tercero porque te ve hacerlo? Quizás no, quizás sí. Va a depender también de la subjetividad de ese tercero. Eso pasó, lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando la gente no puede fumar en las oficinas y baja a fumar, por ejemplo, abajo. Claro, no puedes caminar por la calle. Entonces, si uno está al lado de ellos y el humo molesta, pero está en un lugar público, eso también implica otra problemática a ver, ¿no? ¿Cuál sería la noción de tercero y perjudicar al tercero? Es realmente complejo y queda, en definitiva, al criterio de los jueces, que tienen el gran desafío. Para eso están los jueces. Si las normas se aplicaran automáticamente, podríamos poner robots que agarren el caso, lo procesen por una computadora. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Y ya está. Fíjense, el sistema constitucional funciona con este imbrincado sistema de tres poderes, donde uno hace las normas y otro las interpreta. Las normas siempre tienen que tener un mínimo de elasticidad para que uno las pueda
moldear sin romperlas. Pero ese es el gran desafío de los jueces. Desafío que, por otro lado, a veces implica un poco de inseguridad jurídica, porque ¿qué puede pasar? Que una persona sea condenada por un delito y otra persona por la misma conducta no sea condenada. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar y sucede. Es el riesgo de nuestro sistema, pero bueno, es lo que hemos elegido constitucionalmente. Lo van a tomar el año que viene en salud mental, en el sentido de que cuando se trata de armar órdenes como el DSM-4 o el DSM-5, que son normas para, digamos, de alguna manera establecer cuáles son los trastornos patológicos que tienen las personas, como justamente son normas que no tienen el concepto de sujeto, como concepto de subjetividad, pareciera que son aplicables por cualquier persona que pase por la calle, porque tiene que cumplir 1, 2, 3, 4 de estos principios, 3, y no hay ninguna noción de interpretación que eso se requiera hacer para el paciente. Entonces, esto mismo que ahora se está tomando acá con la figura del juez, implica que toda norma que es como de alguna manera vulgarizada, por decirlo de alguna manera, se entiende que va a funcionar por sí misma, sin entender que hay intersubjetividades que hacen que esa norma se pueda aplicar con mayor o menor, voy a tomar el concepto que antes dijiste, justicia o mayor o menor efectividad con respecto a la medicina. Pero lo que se ha tratado de hacer en la psiquiatría es eso, que se normativice. Y es muy importante, bueno, ya lo van a ver en salud mental, pero ya lo están viendo ahora, que no solo la normativización es el procedimiento que mejor protege y previene y mejora a las personas, ¿no? Las leyes terminan siendo pautas o guías de conducta para los jueces. Es decir, bueno, vos te presentan este conflicto, lo tenés que resolver siguiendo estas pautas mínimas. No podés meter preso a un tipo porque no te gustó la cara. Sin embargo, cuando vas a las tipificaciones de las conductas por las cuales sí los pueden meter presos, se abre también un poco el juego y todas esas normas penales, como la 23737, siempre tienen que ser interpretadas a la luz de la Constitución. Así como hay ese artículo 19, hay otros parecidos que muchas veces dan estas pautas rectoras. En definitiva, en el fallo Arriola en el 2009 se dijo que ese artículo que leímos recién era inconstitucional cuando ese consumo personal no trascienda a terceros. Como les dije antes, la norma no se derogó, sino que simplemente no se aplicó ese caso concreto, por lo tanto, técnicamente, podríamos ser detenidos y procesados y condenados por esta conducta, más allá que nuestra primera defensa penal tendría que ver con invocar este fallo y probablemente nos iría bien en esa defensa penal, pero estaríamos un rato en la comisaría seguro. ¿Y eso implica sentar jurisprudencia? Exactamente. Una de las fuentes del derecho, quizás el segundo más importante después de la ley, es la jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Lo que los jueces dicen. ¿Es obligatorio en nuestro sistema la jurisprudencia, en el sistema continental? No, lo que es obligatorio es la ley. En otros sistemas, como el del Common Law en Estados Unidos, sí es obligatorio. En nuestro sistema no, pero sí es una pauta interpretativa muy fuerte. Por eso en las películas tanto vemos los precedentes. Series, claro, los antecedentes y el fallo tal y el fallo cual. Exactamente. Eso también pasa un poco acá, porque si uno lee un fallo judicial va a ver que remiten al fallo tal y al fallo cual, pero no con ese sentido obligatorio. Es importante que acá esto lo dijo la Corte Suprema, que es el máximo tribunal del Poder Judicial. No es que lo dijo un juez de primera instancia. Lo podría haber dicho un juez de primera instancia y muchas veces puede suceder y lo puede decir también. Pero que lo haya dicho la Corte hace que esta pauta sea mucho más fuerte. La Corte no siempre había tenido este criterio. No era la primera vez que la Corte le tocaba decidir si este artículo era inconstitucional o no. Y ya había tenido varios idas y vueltas. En el año 86 había dicho que, cuando había otra ley, que era importantísimo perseguir a las conductas de estupefacientes para que no tengamos una sociedad desviada y perversa, ¿sí? Después, en la década de los 90, cambió ese criterio, luego lo volvió a cambiar, es decir, y lo puede cambiar el día de mañana. Los jueces que dictaron ese fallo, solo quedan dos, Hayton y Maqueda. No, y Lorenzetti también, 3, de los 5, ¿sí? En ese momento eran 7. Entonces puede cambiar y el día de mañana va a haber otros jueces y pueden tener otra idea. Entonces, empezamos hablando del War on Drugs, pero lo cierto es que esta guerra contra
las drogas que se planteó en un momento mediante el prohibicionismo, mediante la persecución prácticamente total de las conductas que tengan que ver con los estupefacientes, ha generado un montón de efectos dañinos. Antes de terminar, les quería mostrar un pequeño video de 5 minutos, no sé si se va a escuchar, pero vamos a hacer lo posible. Este es un resumen de una serie de HBO que les recomiendo a todos, que se llama The Wire. Al que se dio de baja de HBO, sé que todos se dieron de baja de HBO porque terminó Game of Thrones, pero llamen de vuelta y dense de alta. Vale la pena por Chernobyl. Chernobyl está bueno. No, todas las series de HBO son, la verdad que casi todas son buenas, son las mejores, así que no se den de baja. The Wire, y en castellano se llama Bajo Escucha, ¿no? Sí, y la traducción es la traducción literal. Claro, Wire sería esto, lo que tengo puesto yo, porque la serie se trata sobre... es excelente, trata un montón de temas, tratar de reducirla a una temática es un crimen, pero recorre la vida de una ciudad, de Baltimore, en Estados Unidos, que es una ciudad con una gran conflictividad social y pobreza, y la vida de un grupo de policías y un grupo de delincuentes durante ciertas etapas. La serie abarca otras cuestiones que tienen que ver con la educación, con el periodismo, es realmente impresionante. Esto sucede en la tercera temporada, donde había un conflicto de mucho consumo y narcotráfico, y a uno de los protagonistas, que es el señor que está en el medio, el Major Colvin, se le ocurre una estrategia particular para intentar combatir las drogas en su distrito. Es un resumen muy acotado de un montón de cosas que pasan en la tercera temporada de la serie, pero fíjense que ante la ola de escalada de violencia que surgió en la ciudad, el policía decide, bueno, por ahí no, es imposible resumir los 5 minutos, liberar una zona y que la gente consuma y trafique ahí o venda ahí. Al principio sirvió porque la conflictividad social había bajado, luego eso también terminó siendo un foco de delito dentro de ese mismo Amsterdam, y bueno, les adelanto que el Mayor Colvin no siguió en la policía mucho tiempo más después de esa idea revolucionaria. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya gustado la charla en general. Ahora podemos hacer alguna preguntita si quieren. Vamos a hacer una breve interrupción, pero antes de decir esto, bueno, vamos a hacer una interrupción de unos minutos y después hacemos las preguntas, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ir a la última parte de la clase que hoy tuvimos con Agustín Velasco y vamos a hacer algunas preguntas, vamos a tratar de interactuar un poquito a partir de los contenidos que él nos dio y de algunas situaciones que planteó. Por un lado, les digo lo que habíamos hablado antes en el espacio entre la clase y que lo dijimos informalmente y fuera de la filmación, que tal como dijo Abril, esta cuestión de que vimos en la serie, que Agustín nos trajo para ver en la serie de The Wire, justamente esto de ver Ámsterdam y Hamsterdam, como ellos ni saben que Ámsterdam es, ¿no? Digamos, no lo visualizan ni como una ciudad, pero sí el sonido de Ámsterdam le hace pensar en Hamsterdam y cómo ya aparece la cuestión de hacer de alguna manera un experimento o de usar de cobayos como para hacer esta situación de este espacio libre, se diría de represión, ¿no? O libre de cierta legalidad. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, yo lo que quería preguntarle puntualmente, que para mí es un tema que me parece importante porque es de mucha actualidad y sobre todo en la consulta médica, que es ¿qué hay con respecto a la legalización o al estado de la justicia de las cosas con respecto al cannabis medicinal? ¿No? Es una pregunta que te quisiera hacer. Si hay alguna legislación al respecto de cannabis medicinal, porque siempre uno tiene un paciente que le dice que la suegra tiene una cuñada que conoce a alguien que no sé qué, que hace un aceite de cannabis medicinal bárbaro, sí, estupendo. Sí. Pero acá tenemos uno de los problemas de esto que yo les explicaba de la ley y la reglamentación. Hace 2 años se aprobó, y esto lo deben conocer ustedes, una ley que regula en general, se llama la Ley de Uso Medicinal del Cannabis,
Es una ley que no tiene demasiadas precisiones, pero sí, digamos, prevé el uso terapéutico, la investigación y la posibilidad de usar esta sustancia con fines, con esos fines benéficos o terapéuticos, no recreativos en una primera instancia. La cuestión es que esto fue regulado posteriormente y prevé dos formas de acceder a esta sustancia. La forma en la que yo tengo conocimiento que se suele acceder habitualmente es a través de importaciones con autorización de la ANMAT. Originalmente, o a través de la reglamentación, si mal no recuerdo, se prevé la utilización sobre todo para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Esto lo saben ustedes. Sí. Y la idea es que esta ley tenga una implementación progresiva y que también el Estado empiece internamente a producir esas sustancias. Eso implica trámites, la necesidad de inscribirse en un registro, es decir, la sustancia está permitida con esos fines. En principio, la producción oficial del Estado no está por lo menos tendrá que implementar. Y sí sé que en un comienzo de la implementación de la ley, sobre todo en 2017 y 2018, la gente tenía que recurrir a estas importaciones a través de la ANMAT, lo cual generaba problemas. Yo asistí a una de las charlas de usuarios y de familiares de personas enfermas de epilepsia refractaria y decían que esto les era bastante engorroso porque muchas veces el producto que podían importar no era el que les servía, que para ellos era mucho más cómodo directamente plantarlo en la casa, producirlo en la casa en forma casera, y para eso también tenían que requerir una autorización, que muchas veces implicaban trámites muy dificultosos. No conozco específicamente cuáles son todos los trámites que hay que realizar para poder acceder a la sustancia en forma casera, pero sí puedo responder que esa conducta no está penalizada con esas, implicancias o con esas prevenciones. Tiene que ser para uso terapéutico y a través de esa presentación. ¿Y eso implicaría, sabés, que esté indicada por un médico? Por supuesto. Ahí bueno, no es tan por supuesto, porque es no es tan por supuesto en la realidad de las cosas, ¿no? En la cotidianidad. Por ahí sí, lo di por supuesto, pero no. La indicación médica, porque la indicación médica es la única forma de acreditar que no es recreativa. Exactamente. Exactamente. Y que la persona la plantase, como dice la ley, todo en subjuntivo, la plantase, criase, dedicase, y yo qué sé, ¿eso implica que la persona tiene que hacer un trámite particular? Esa es la gran discusión, sí, esa es la gran discusión. En principio, la idea de la ley es que la sustancia la pueda entregar el Estado, digamos, como pasó en otros países. Por ejemplo, y conectando ya con otro tema por ahí, que claro, todos están pensando en qué pasa con el cannabis en Uruguay. Uruguay plantea un sistema ya no solo para el uso terapéutico, sino en general, que implica no solo descriminalizar la conducta, sino permitir que el Estado la provea a través de sus reparticiones o de farmacias, con la posibilidad de que los usuarios se registren, haya un mínimo control de las cantidades que se consumen, por supuesto que sean mayores de edad, por un montón de regulaciones, pero no solo se despenalizó la conducta, sino que además se legalizó y se regularizó en esos términos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta a Agustín? No, que no me quedó claro cómo es lo del cannabis, de la tenencia o el médico hace la prescripción, digamos, pero cómo es la persona para que lo consiga, si está penalizado, cómo es. Digamos, yo lo que puedo decirte es cuál es la conducta que el Estado deja de penalizar. El trámite concreto para realizar, digamos, para obtenerlo o para comprarlo, eso depende de la autoridad de aplicación, que depende a su vez del Ministerio de Salud. No podría darte mayores precisiones, digamos. Sí puedo decirte en qué contexto el Estado ya no persigue esa conducta, que es decir, bueno, que se acredite que es para uso terapéutico, y para acreditar eso hay que tener la indicación médica. Sé que había problemas con la implementación de la posibilidad de registrarse como usuario y de plantar o generar esa sustancia en su propia casa, y lo que sucedía era que al principio únicamente se conseguía a través de importaciones a través de la ANMAT, lo cual también era
era bastante complejo para los usuarios. Pero el trámite específico que hay que hacer para poder obtener la autorización no lo conozco. Pero siempre hablando de epilepsia refractaria, ¿no? De otra. No necesariamente, no está circunscripto. Se había planteado originalmente con ese fin, pero la ley no habla de epilepsia refractaria específicamente, exclusivamente. Por otro lado, pensaba algo que, así como vos trajiste lo de Fleco y Malena, se llaman Fleco y ¿cómo? Y Male. Fleco y Male, que yo sí recuerdo los años 90, patéticos años 90. Bueno, ahora estamos bien abrigados porque también el gas está caro y la calefacción cara también, pero lo que quería decirles es que en esas épocas aparecían esos dibujitos, ¿no? Que en sí mismos no sabían si eran producto de alucinación de alguien con poca creatividad, realmente porque eran patéticos, pero pensaba en esto y pensaba en otro tipo de publicidades que aunque no estén estrictamente relacionados a lo que vos traés, que es un comentario sobre la legislación, ¿no? Y el uso problemático de las sustancias, sí hemos trabajado que es el uso de sustancias o el uso problemático cuando no hay sustancias, y también cierta disposición de la sociedad a ver qué es lo que piensa sobre, no solo sobre las sustancias, sino sobre los consumidores de sustancias. Y un ejemplo que traíamos, como yo por lo menos di, no sé si con ustedes, pero que di fue que en los años 2004, 2005, 2006, había una publicidad que finalmente no subimos al campus, que consistía en esa chica que se levantaba, esa madre moderna, que se levantaba a hacer gimnasia, tenía 2 niños hermosos, hacía gimnasia, volvía a una casa en un country divina, le daba de comer a los 2 nenes, yo qué sé, los ponía en el auto atrás a los niños, los ajustaba el cinturón de seguridad de ambas y subía el auto como correspondía, y en la otra esquina había unos tipos esnifiando cocaína, y en el momento en que ella ponía el auto en marcha y avanzaba en la primera esquina, la cámara tomada desde el auto, digamos, percibía en la cámara el golpe mortal de los que tomaban cocaína. Es muy interesante porque esa publicidad, yo lo fui a ver en ese momento con uno de mis hijos que era muy chiquito, evidentemente estaba justamente dirigida a las personas que no consumían, sino para ver justamente el efecto social que tiene el consumir drogas. Creo que esto es muy importante de ver, ¿no? Lo que significa para una sociedad el que alguien, digamos, se alcoholice, el que alguien pueda tomar drogas, digamos, la peligrosidad que puede implicar. No solo que esto, pensaba en esto de la libertad que vos decías, sí, ¿no? Sino que hay una peligrosidad, el otro siempre es creo que esto lo hemos tratado de ver, siempre es un recurso en donde el otro puede aparecer como algo peligroso, puede parecer benéfico, pero puede ser también sí, no benéfico. El otro es siempre una sede de peligro, ¿no? Y las conductas del otro también. Entonces pensaba en esto y en un colega que me contaba que él va habitualmente no a Ámsterdam, sino a Ámsterdam, y que en esos lugares en donde uno puede comer brownies de marihuana o todo lo demás, también hay una cierta codificación y una cierta legislación, no se diría legislación, sí, sería sí, una... Es también una reducción de daños, porque esas sustancias, si bien no son legales, particularmente en los Países Bajos no, sí están permitidas la existencia de coffee shops, que son zonas específicamente situadas en lugares donde con muchas restricciones, es decir, digamos, a mayores de edad, con solo drogas blandas, en ciertas dosis por persona, se permite su consumo. En casos más extremos existían en Suiza existía un Ámsterdam de verdad, que era un parque donde las personas iban a inyectarse heroína. Existió durante varios años, donde la policía no intervenía. Finalmente pasó algo parecido, quizás The Wire está basado en eso. Empezó a existir delitos dentro de ese mismo ámbito y prohibieron la conducta. En algunos países de Europa, en España, por ejemplo, existen lo que se llama salas de consumo controlado, perfecto de la reducción de daño. Es decir, bueno, si el que se inyecta heroína está
es adicto, en el caso de un adicto, esa es una de las drogas más adictivas. Además se pone en riesgo su salud porque está sujeto al contagio de enfermedades, a hechos de violencia. Había creado en Madrid en la década de finales de los 90 un centro de venopuntura, se llamaba de una forma así, donde se proveía a la gente, también con algunas restricciones, jeringas estériles, se les enseñaba cómo aplicar la inyección sin realizar un daño mayor, lo cual, bueno, parece todo bastante fuerte a los ojos de nuestra lectura, pero bueno, existió. Creo que también cerraron, por lo menos el que estaba en España cerró, no sé si existe en otros lugares, pero fíjense que las alternativas van muchas veces incluso por fuera de lo que nosotros podríamos pensar. Con respecto a la cuestión de peligrosidad, la palabra peligrosidad es una palabra que ha sido muy controvertida en el derecho penal, porque nosotros tenemos lo que se llama un derecho penal de acto, es decir, solo se puede condenar y perseguir a alguien que hizo algo, no se lo puede condenar y perseguir por algo que puede llegar a hacer. ¿Se entiende esto? Y porque eso sería, si permitimos que el Estado persiga a alguien por lo que puede llegar a hacer, estaríamos abriendo una caja de Pandora que nunca más se podría volver a cerrar, porque quedaríamos... Perdón que te Sí. interrumpa, ¿vieron la película Minority Report? Ahí está, ¿no? Minority Report, lo que aparece... Minority Report es una clase de derecho constitucional, claro, permite Claro. que mediante Si no unos... la vieron hay que verla, es excelente, ¿no? excelente. Es excelente película. Permite la posibilidad de que el Estado, mediante unas máquinas y unas especies de gurúes que leen el futuro, pueda saber que un delito va a existir y llegan y no solo lo interrumpen, sino que condenan a la persona porque lo iba a cometer, porque estaba designado de alguna forma a cometerlo. Entonces acá con el tema de las drogas pasa algo parecido, es decir, bueno, ¿qué? Se intenta perseguir, por ejemplo, al que consume cocaína porque se entiende que luego va a cometer un acto de violencia o un acto que pueda ser dañino. Bueno, mucho cuidado con eso. Digamos, la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor ha sido debate durante siglos en el campo del derecho penal con estas cuestiones. Y antes que me olvide, y algo que casi no mencionamos y que yo por ahí lo di por sabido, es cómo las distintas drogas se utilizan en distintos sectores sociales con consecuencias muy disímiles, ¿sí? El que tiene poder adquisitivo podrá consumir una cocaína de alto nivel de pureza, si lo desea, y en todo caso será más difícil que, no sé, se descerebre, pero el que no tiene el poder adquisitivo para hacerlo recurre a sustancias como el paco, que es más que una droga, es un veneno directamente, tiene un efecto estupefaciente, pero ese efecto estupefaciente se produce necesariamente a partir de un daño severo y permanente en el cuerpo. Claro, justamente porque es interesante que antes de tener salud mental y en una materia, ¿por qué han tenido psicoadicciones? ¿No? Volvemos a cerrar la materia con la pregunta que dio origen al comienzo de la materia, ¿no? Cómo la currícula de la carrera de medicina contempla estas necesidades sociales y contempla la discusión de un tema tan importante como este, porque no solo acá se trata de la peligrosidad que podrían llegar a tener y que tienen en realidad estas sustancias, a mi modo de ver las tienen, la peligrosidad contra los otros que tienen, sino también la responsabilidad que implica uno como no solo médicos, futuros médicos ustedes, sino como ciudadanos, justamente establecer la pregunta sobre la responsabilidad, la pregunta sobre quién es el otro, la responsabilidad de cómo estar en presencia del otro y lo que implica ese límite, digamos, ese espacio que hay entre el cuidado y, podríamos decir, la represión del otro, sí. ¿No? Ustedes han visto mucho sobre el cuidado de sí mismo, planteado por Foucault, y cómo estamos siempre en un terreno que no es una línea, sino es un territorio que delimita la responsabilidad y que por el otro lado está el vigilar y castigar. Pero como no es una línea por donde van a andar, por donde andan, sino es un territorio que implica tener estas preguntas y que la universidad no solamente sirve para formar médicos, abogados, ingenieros y etcétera, sino implica también que abramos esta discusión como ciudadanos, porque varias veces en la charla de hoy se volvió a decir la importancia que tiene el Poder Legislativo, la importancia que tiene que personas que puedan ir produciendo las leyes sean las personas
adecuadas y con un contexto intelectual y ético y un compromiso formal y político importante. Me parece que esto hace a que ustedes se formen como médicos, como futuros médicos, pero también a que no descuiden su formación ciudadana, que es fundamental y es una de las funciones de la universidad pública. Una de las funciones de la universidad pública es producir profesionales. Y otra de las grandes funciones de la universidad pública es mejorar la calidad institucional y de pensamiento y de conocimiento de los que a ellas concurren. Bueno, creo que con esto que dijo Agustín y que hemos insistido tanto durante la cursada, ¿no? Que las drogas, digamos las sustancias, el uso, también genera discriminaciones entre los que tienen y no tienen dinero y produce su propia segregación. Entonces, le agradecemos a Agustín Velasco la presencia de él, les agradezco a ustedes el interés por haber venido, damos por terminado la cursada, tienen que dar solamente el final para aprobarla, pequeño detalle. Les agradezco mucho todo este tiempo que han pasado con nosotros y bueno, y decirles que ya esperaré el año que viene, por ahí nos volvemos a ver en salud mental y esperaré a los nuevos que vengan para psicoadicciones. Ahora en este cuatrimestre atacaremos con psicología. Bueno, que les vaya muy bien, muchas gracias y damos por concluido vamos a terminar con un aplauso para todos, damos por concluido 2019 de psicoadicciones. Gracias.